El mundo colonial, sociedad, poder e instituciones. En este capítulo trata del periodo posterior a la conquista. Se centra en el proceso que conformó la sociedad colonial y consolidó el virreinato de la Nueva España, hasta el periodo anterior a la independencia de México. Después de la caída de Tenochtitlán, el gobierno lo ejerció Hernán Cortés, pero en 1527 el rey estableció un organismo de gobierno superior llamado la Real Audiencia de México y en 1535 decidió establecer un virreinato con varias instituciones para regular la vida política, jurídica, social, económica y cultural de los súbditos novohispanos. Sociedad, administración colonial. La sociedad colonial fue regulada por un conjunto de instituciones y reglamentaciones que tendieron a legitimar determinadas conductas, valores, estructuras y creencias. En esta época se dio un gran número de litigios o pleitos de los pueblos, en donde las formas tradicionales de su cultura continuaron teniendo un papel importante en la conservación de sus territorios, organización social y formas de gobierno. Los indígenas eran la población mayoritaria en el territorio novohispano. Pese a la caída demográfica, por las guerras de las conquistas, las epidemias, los contratos, los trabajos forzados y el programa de congregación de los pueblos, la tenencia de la tierra en Nueva España. El despojo de la tierra en perjuicio de indígenas y campesinos fue constante, al margen de la ley e instituciones o con el apoyo de estas. La concentración de la tierra en unas cuantas manos fue un fenómeno que se dio desde esa época. Durante la década de 1530 y 1540, el gobierno virreinal fomentó la actividad agropecuaria con la distribución de caballerías de tierra y sitios de estancias, para que el sostenimiento económico de las colonias proviniera principalmente de la propiedad privada. Sin embargo, se acumularon las quejas de los pueblos por los perjuicios que el ganado hacía a sus sembradíos. Los empresarios españoles pugnaron para que solo se reconociera como pueblos a los que contaban con iglesia, gobernador indígena y corregidor. A partir de 1567 se reforzó el poder de los cabildos indígenas con la idea de conservar las tierras comunales. En este año, el virrey Gastón de Peralta ordenó que se estableciera un área de protección a la tierra de los indios para que los particulares no pudieran poner estancias de ganado ni caballerías de tierra. A partir del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, muchos pueblos se vieron obligados a rentar sus tierras a particulares por falta de recursos. Congregación de los Pueblos. En 1546, el Consejo de Indias dispuso que se agrupara a los indios, dándole un duro golpe a la identidad territorial de los pueblos y desarraigando a la población. Al verse ellos obligados a abandonar sus pueblos tradicionales, llegaban a un nuevo lugar donde no había casas construidas y tenían que hacerlas de bajareque con ramas entretejidas, lodo y techos de zacate. Los pueblos construían las parroquias y sostenían económicamente a los curas. Otros gastos extraordinarios se compusieron en los pueblos en el siglo XVIII. El primero en 1770, cuando se ordenó que hubiera maestros para los niños y que sus salarios fuesen pagados con dinero de la comunidad. Y en el segundo en 1786, cuando se ordenó que el 2% del ingreso anual de la Caja de los Pueblos fuese asignado como parte del salario de los intendentes. Los templos de los pueblos fueron cubiertos con una iglesia católica o derribados. Trabajo y tributo. Por otra parte, los pueblos tuvieron la obligación de servir a los españoles a través del repartimiento, aunque en el año 1632 la corona la prohibió, con excepción del trabajo en las minas. La Iglesia complementó el poder de la corona. Arzobispos, obispos, cabildos, eclesiásticos, curas de parroquia y clero regular servían tanto los intereses reales y del Estado, como el bienestar religioso de sus feligreses.
La Real Hacienda. La composición gráfica que ofrece el escudo mexicano aporta como ningún otro emblema elementos naturales que aluden a la diversidad biológica de México: el nopal, el águila, la serpiente, caracoles y ramas de encino y de laurel, el tiempo que representa los grandes valores culturales y épicos encarnados en un ave llamada Águila Suprema por los antiguos mexicanos. El cultivo de la grana y el nopal, cactácea de la que se alimenta el insecto, a diferencia de la seda que introdujeron los españoles, era propio de la región y formaba parte del tributo antes de la conquista. La Iglesia. Desde 1554, el arzobispo Fray Alonso de Butafar inició cambios en la Iglesia, uno de los bastiones institucionales más importantes de la corona de la Nueva España. Su propuesta era fortalecer la autoridad del rey, el arzobispo y los obispos a través del patronato real para asegurar la obediencia a las leyes de la Iglesia Católica y garantizar tanto el financiamiento de los gastos del clero como el respeto a las devociones populares. Descontento social, motines y rebeliones durante el virreinato. Durante el virreinato hubo diversas rebeliones organizadas por los habitantes originarios, los esclavos africanos y los criollos. Estos descontentos en la sociedad fueron las diferencias económicas, así como la injusticia, escasez de alimentos, que fueron la causa más frecuentes de los disturbios que protagonizaron indígenas, africanos, castas de la Ciudad de México. Entre ellos destacan los que tuvieron lugar en 1609, 1624, 1665 y 1692. Mujeres y niños huyeron de las personas que los habían comprado y se escondieron en la región montañosa ubicada en los alrededores de la Sierra Zongólica, hoy que se conoce como estado de Veracruz. Desde ahí, efectuaban asaltos contra las mercancías que transitaban por esos caminos. La rebelión en 1609 era ya insostenible para las autoridades virreinales, quienes, ante la imposibilidad de derrotarlos definitivamente, iniciaron una negociación. En este mismo año, Gaspar Yanga enfrentó a los españoles y les mandó un mensaje que decía que se había retirado de los esclavos que los seguían a las montañas.